No solamente que los capos en el norte ya controlan carreteras, ya hacen bloqueos incluso de la ciudad de Monterrey, ya disponen de qué carreteras, por ejemplo, de las que llevan a la frontera, dicen de 7 de la noche a 7 de la madrugada nosotros la controlamos, nadie pasa por ahí. Solo en las mañanas la gente puede circular, en las noches las usamos nosotros probablemente para sus transportes, ¿no? Y el Estado no hace nada por impedirlo. El problema es también que quien está destinado a protegernos, que es el ejército, y quien es el principal baluarte del Estado en esta guerra, que ya podemos calificar de una guerra civil, también por error o negligencia o lo que sea, también suele afectar a los ciudadanos en los retenes. Ya ha habido varios casos de gente que se pone nerviosa, de que no sabe qué hacer, a lo mejor dice si me paro, quién sabe que no vaya a ocurrir, mejor échate para atrás, y son acribillados, como ocurrió recientemente con 2 jóvenes, otra vez en Nuevo León. Pues puede ser tal vez una herejía. Creo que el gobierno federal debería preocuparse por lo que está pasando en esas zonas donde, coincido contigo, ya es un conflicto generalizado, y educar a la población, capacitarla en lo que significa vivir bajo un estado de sitio real, enfrentado a 2 actores que se están peleando a muerte, vamos, es una batalla a muerte, porque lo que sucede con algunos de estos casos es que hay desconocimiento en la población de cómo debe comportarse frente a una situación como, por ejemplo, un retén. Confieso que si me parara un retén en la Ciudad de México, no sabría si pararme o acelerar, por las noticias que tenemos de que grupos del crimen organizado se visten como militares o como policías federales y utilizan los retenes para detener. Y secuestrar, por ejemplo. Y secuestrar, pero vamos, que el gobierno federal empiece a utilizar esos espacios, al menos en las zonas de conflicto, en lugar de decir todas las maravillas que han hecho unos y otros, que se dediquen a informar, a educar a la población lo que significa vivir en una zona de conflicto. Porque de otra manera seguiremos teniendo casos como estos. Vamos, ya de por sí el ejército está en una situación extraordinariamente delicada. Tú lo decías en la mañana, Lorenzo, coincido contigo. Un grupo nervioso, tenso, estresado, esperando un ataque de cualquier lado, porque ellos están combatiendo con una población civil. Es un combate, es un combate urbano, no es al aire libre en la mayoría de los casos, y pues es fácil que disparen cuando alguien no se frena. Lo que significa es que tampoco en este terreno, el de la comunicación hacia las posibles víctimas, el gobierno federal está mostrando un interés real. ¿Y por qué es una herejía? No entendí eso. ¿No me parece sensatísimo todo lo que dices? Pues porque parece que uno está buscándole el negrito en el arroz para criticar al gobierno federal. Lo que sucede pues es que... Yo creo que es sensatísimo lo que has dicho, y además requerimos que la población entienda en algunas zonas y que la clase política se haga cargo de lo que eso implica, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Tamaulipas o lo que está sucediendo en Nuevo León. O sea, cuando la guerrilla en El Salvador tomó y estuvo en condiciones de bloquear la capital, una buena parte de la deliberación, son cosas diferentes, las guerrillas de los narcos. Pero bueno, desde el punto de vista de lo que es operativo, el desafío a un gobierno, en Nuevo León les han desafiado de una manera permanente con los narcobloqueos y deberían decir, oiga, estamos a punto de perder la segunda ciudad económicamente más importante de este país. Yo creo que eso debería llevar al gobierno a tener una lectura muy clara. Y lo de Tamaulipas ya lo tomamos a chacota, algunos. Pero bueno, tenemos periódicos que han sido amenazados, tenemos alcaldes que han sido asesinados, candidatos a gobernador que han sido asesinados, primos de un magnate muy importante en los medios de comunicación secuestrados, y el gobernador sale y dice, estamos rebasados. Solo falta que dijera que hay que encomendarse a un santo porque ya en Tamaulipas no hay gobierno. Cuando uno dice semejante cosa ante los medios de comunicación nacional, la consecuencia debería ser, oiga, ¿y cómo vamos a abordar esta situación? Si los gobiernos no están operando y no hay condiciones para darle garantía a nadie, lo que tú describías ocurre en varias ciudades del norte del país, donde no sabes quiénes son los militares y quiénes son los zetas o el retén a quién obedece.
yo creo que sí hay que reconocer la gravedad del asunto y deberíamos aprovechar todas las capacidades mediáticas y pedagógicas para explicar la gravedad del asunto y no seguirle dando vueltas como si fuera un tema que solo involucrara a un municipio. Yo creo que dos estados estén a punto, por no hablar de Ciudad Juárez, a lo mejor Chihuahua merece un tratamiento diferente en otros municipios, pero que dos estados tan importantes como Nuevo León y Tamaulipas, por Tamaulipas pasa más del 40% del comercio bilateral entre México y los Estados Unidos. Resulta que no tengan gobierno, sí requeriría un tratamiento diferente. Lo que dijo José Antonio, estamos en guerra civil, es para pensarse ahora. Es 1810, 1910 y 2010 también en guerra civil. Las otras dos fueron guerras civiles y lo que tú dices lo hacemos más serio, entonces resulta que sí estamos, el 10 volvió a caer como una maldición sobre nosotros y tenemos una guerra civil. Esta guerra civil requeriría una admisión de parte del gobierno y del ejército federal que yo creo que ciertamente a un soldado normal, común y corriente de ahora no se le puede pedir ya mucho más de lo que se le está pidiendo. Es que tenemos que... Esto debía de haber sido hecho desde hace mucho tiempo. El ejército mexicano tiene que prepararse para guerras en zonas urbanas y guerra civil. Es muy difícil. Es imposible que no vuelva a suceder esto de los retenes y que el ejército no deje de disparar sobre civiles si está confundido. Pero ¿cómo le hacemos para que el ejército mexicano se prepare para esta guerra en nuestro caso, siempre han sido guerras civiles, bueno, casi siempre, de no ser eventos en el siglo XIX y el principio del siglo XX, estas fuerzas armadas están peleando contra mexicanos, pero pelear contra ellos en un entorno urbano requiere repensar totalmente la lógica del ejército en México y no se ha hecho. Bueno, se nos ha terminado el tiempo de este segmento.